Buenos días para todos, que tengan buena semana. Vamos a continuar con nuestras clases. La semana pasada terminé con algunos problemas, quedó un problemita de los que hemos subido, que es justamente el del movimiento relativo. Léanlo ustedes, de cualquier manera vamos a seguir con el concepto, con los problemas de mecanismo, así que léanlo, si tienen algún problema me avisan, nos avisan, pero necesitamos seguir con las clases para poder iniciar con mecanismos y poder seguir viendo los temas. Bueno, hoy vamos a iniciar con mecanismos, con todos los conceptos que tienen que ver cómo se diseña un mecanismo, cómo serían los elementos que componen a un mecanismo, básicamente, y para qué sirve un mecanismo. Todos tenemos alguna noción de lo que es un mecanismo. Yo creo que desde que hemos nacido y desde que hemos llegado a este mundo, estamos rodeados por mecanismos. Las casas están llenas de mecanismos. Solamente hay que pensar que uno abre una puerta y está prendiendo una luz, y esa llave significa que está moviendo un mecanismo. La heladera, la cocina, el lavarropa, lo que ustedes piensen, salen de su casa, vemos autos, vemos motos, vemos un sinnúmero de elementos, dispositivos que son más que nada y están conformados por mecanismos. Bien, entonces, de vuelta, de alguna manera nosotros tenemos idea de lo que normalmente es un mecanismo o una máquina, ¿no? De cualquier manera, en el primer capítulo del Norton, que nosotros no lo vemos, o sea, nosotros, cuando hablo de nosotros, estoy hablando de ingeniería industrial, porque mecánica, los ingenieros mecánicos sí lo ven. En ese capítulo que habla sobre el diseño de mecanismos, que ya voy a hacerles una pequeña reseña de lo que dice ese capítulo, que sería interesante que ustedes lo leyeran como general, como conocimiento general. Presenta una definición muy general de lo que sería mecanismo y máquina. Ahí nos define a un mecanismo como un dispositivo que, como dice la pantalla, nos permite transformar movimientos según un esquema deseable, o sea, según las necesidades que nosotros tengamos de lograr movimientos, ¿sí? Y este mecanismo, al transformar esos movimientos, lo hace con fuerzas muy pequeñas, de baja intensidad, y transmite muy poca potencia. Entonces, unos ejemplos para que tengan idea de lo que son los mecanismos sería un sacapunta de manivela, una silla plegable, un reloj analógico, una lámpara ajustable para mesa de dibujo, una sombrilla, un paraguas, una mesa de camping, etcétera, etcétera. Son mecanismos que al accionarlos nosotros ponemos en juego muy poca fuerza para armarlo o desarmarlos, como por ejemplo una mesa de camping, y la potencia es mínima, ¿sí? De cualquier manera, los mecanismos, si están cargados ligeramente y se mueven a bajas velocidades,
esto es necesario decirlo, podrían ser tratados como dispositivos cinemáticos. ¿Qué quiere decir eso? Que nosotros cuando logramos tener al mecanismo, ¿sí? Después lo tenemos que analizar, o sea, tenemos que determinar el comportamiento cinemático de ese mecanismo, que significa encontrar las velocidades y las aceleraciones de todas las partes que conforman a ese mecanismo. Pero en ese caso, que el mecanismo sobre todo se mueva a bajas velocidades, solamente tendremos en cuenta el análisis cinemático sin consideración de la fuerza, o sea, no lo vamos a calcular desde el punto de vista dinámico. ¿Mm? Bien. Una máquina, básicamente, se define como un conjunto de mecanismos, o sea, una máquina básicamente puede ser o un mecanismo o un conjunto de mecanismos que están diseñados, o sea, que están diseñados para lograr proporcionar grandes fuerzas y transmitir potencias de valor importante. ¿Ah? Y eso ejecutándolo bajo condiciones de movimientos controlados. El ejemplo de una máquina es o una mezcladora de alimentos, ¿sí? Una mezcladora de alimentos sería como, por ejemplo, la amasadora de la masa para la masa de hacer pan, que tienen los panaderos, que es una máquina bastante interesante. Un sistema de transmisión de engranajes, un par de engranajes, o sea, una caja de velocidades, una máquina retroexcavadora, un robot, ¿sí? Un auto, o sea, hay una infinidad, como vamos a ver más adelante, una máquina de agujerear, ¿sí? Son todas, son mecanismos, pero son mecanismos que están diseñados para transmitir potencia y hacer grandes fuerzas, ¿sí? Básicamente. Por lo tanto, ¿qué diferencia hay entre un mecanismo y una máquina? Y básicamente no existe una línea que defina o que separe máquina de mecanismo. Más que una diferencia de clases, es una de grado, o sea que con clase, o sea, no es una cosa diferente, un mecanismo no es una cosa diferente de una máquina, o al revés, sino que tiene que ver con el grado en cuanto a lo que estamos diciendo, la capacidad de transmitir potencia o fuerzas, básicamente. Bien. Por lo contrario, si nosotros estamos considerando máquinas o mecanismos que se mueven a altas velocidades, acá está la diferencia con mecanismo de bajas vueltas, ¿sí? Acá, si yo tengo un mecanismo, por más que sea un mecanismo, pero ese mecanismo se mueve a altas velocidades, entonces en ese caso vamos a tener que hacer primero el análisis cinemático, o sea, determinar velocidades y aceleraciones de cada uno de los elementos que componen a ese mecanismo, y después vamos a tener que considerar la introducción de las fuerzas que dan lugar a que se produzcan los movimientos, tanto las fuerzas estáticas o externas que se llaman, como las fuerzas internas o dinámicas generadas por los movimientos, básicamente. Entonces, por eso dice, debemos a continuación analizarlos como dispositivos dinámicos, ¿no? Y por lo tanto aplicar todos los conceptos de la cinética o dinámica para considerar las fuerzas estáticas y dinámicas que actúan sobre el mismo. ¿Bien? Bien. Normalmente una máquina está conformada según este esquema simple que hemos hecho colocando un ejemplo de un taladro,
¿sí? O máquina de agujerear, en la que básicamente la máquina está conformada por un elemento que le va a proporcionar el movimiento, ¿sí? Que es el motor, que está indicado por ahí por la flecha marrón, o sea, el motor sería toda esta parte de acá, ¿sí? Es el que recibe la energía y la va a entregar como un número de revoluciones a la salida, que es este engranajito que se ve acá. Y este engranajito está en contacto con este otro engranaje que conforma el eje de salida de la máquina, ¿sí? Donde en la salida de la máquina está lo que se llama el órgano de trabajo, que sería en este caso la herramienta que en el caso de una agujereadora estaría conformada por una broca o mecha para agujerear. ¿Se imaginan ustedes que el taladro es una máquina porque tiene que entregar un importante torque, que todo está en función de qué voy a agujerear, si una madera, un material como aluminio o acero, ¿sí? O hacer un agujero en el cemento, ¿sí? Cada uno de ellos le va a proporcionar una resistencia diferente, pero en todos los casos, la potencia que tiene que entregar el taladro, en este caso una máquina, es importante. Bien, y la parte del mecanismo en esta máquina está conformada justamente por esta cajita de engranajes que tenemos acá. Entonces, este es el mecanismo, ¿sí? Que está contenido en la totalidad de la máquina, ¿sí? Básicamente. Entonces las máquinas, de vuelta, utilizan a los mecanismos para poder transmitir fuerza y entregar potencia, básicamente. Bien. Esto es una introducción para que ustedes vayan formando criterio, básicamente, de la diferencia entre lo que es un mecanismo y una máquina. Básicamente, no habría una diferencia muy importante, o sea, de clase, como dijimos, sino de grado. El hecho de que la máquina va a transmitir potencias y los mecanismos básicamente son elementos que nos van a permitir transformar movimientos, básicamente. Bien. Bueno, aquí vamos a comenzar con el tratamiento de algunos conceptos y términos que necesitamos para poder introducirnos en lo que es el conocimiento de los mecanismos y cómo están conformados los mecanismos. Primeramente, vamos a hablar de grados de libertad, que ya algo venía adelantando en el tema anterior de mecánica racional. En este caso, los grados de libertad están definidos para el caso de un cuerpo, ¿sí? Como vemos ahí en la pantalla. Tenemos un lápiz colocado dentro de, apoyado en el plano de la mesa, por ejemplo, ¿sí? Para determinar los grados de libertad que tiene ese cuerpo en el plano, donde los grados de libertad en un sistema mecánico nos van a poder clasificar, o sea, el sistema mecánico puede clasificarse de acuerdo al número de grados de libertad que va a poseer. ¿Qué son los grados de libertad de un sistema? Es el número de parámetros independientes que se necesitan dar o definir para lograr
posicionar a ese cuerpo, a ese sistema en el espacio, ¿no? Básicamente. Entonces, estamos hablando de parámetros independientes. Es importante que no nos olvidemos de la palabra independiente. Parámetros o variables independientes que se necesitan dar o definir para especificar la posición de este cuerpo en el espacio. En el caso del lápiz apoyado en el plano, ¿sí? Básicamente, bueno, y antes que eso, si estamos hablando de posición, ¿sí? Inmediatamente viene a nuestras mentes el hecho de que necesito un sistema o marco de referencia para especificar la posición de algo, en este caso un cuerpo, en el plano. Entonces nosotros tenemos el plano y vamos a tener un sistema de referencia XY. ¿Qué es lo que queremos hacer? Es posicionar a ese elemento que es un lápiz, que podemos considerar como un cuerpo rígido, y para poder dar la posición de ese cuerpo en el plano, deberemos dar, por ejemplo, la posición de un punto de ese cuerpo, ¿sí? Por ejemplo, un punto que pertenece al extremo del lápiz, donde ese punto lo voy a dar, las coordenadas de ese punto van a estar definidas por las coordenadas lineales X e Y. Pero eso me va a dar la posición lineal de este cuerpo, o sea, si se encuentra más hacia la izquierda o más hacia la derecha, más hacia arriba o más hacia abajo. El tema es que el cuerpo, ¿sí? Está conformado por un sinnúmero de puntos, como ya lo dijimos. Y un punto de él no solamente va a definir la posición lineal, pero no la orientación angular. Por eso decíamos que para poder dar la posición angular de un cuerpo necesitamos la existencia de dos puntos del cuerpo. En este caso, estamos indicando con un puntito rojo el A y con un puntito celeste el B. Entonces, eso nos definía ¿qué cosa? Un segmento de ese cuerpo que representaba a este cuerpo. Entonces, con eso podemos dar ¿qué cosa? La orientación, dando el ángulo que este segmento forma con respecto a uno de los ejes. Entonces, ¿cuántos parámetros o variables independientes necesitamos para dar tanto la posición lineal como la orientación angular de un cuerpo en el plano? Serían tres. Las componentes lineales X e Y y la componente angular θ. Por lo tanto, son tres variables o parámetros. Por lo tanto, podemos decir que un cuerpo en el plano tiene 3 grados de libertad, ¿sí? La posibilidad de moverse en la dirección, libremente en la dirección del eje de X, la posibilidad de moverse libremente en la dirección del eje de las Y, y la posibilidad de rotar libremente respecto de un eje que yo pueda definir. Entonces, como estamos acá, la posibilidad de desplazarse libremente a un lado y a otro de X, a un lado y a otro de Y el ángulo correspondiente. Entonces, un cuerpo rígido en el plano posee 3 grados de libertad. ¿Qué pasa si yo tomo este lápiz y lo elevo, lo pongo sobre el plano XY? ¿Qué va a pasar? Que el lápiz se va a encontrar ahora en el espacio, en un espacio tridimensional, no planar como estaba hasta el momento. Por lo tanto, ¿qué va a pasar? ¿Cuántos grados de libertad? Esto es un repaso, o sea, teóricamente ustedes lo saben, se lo estoy recordando nada más. ¿Qué pasa si este lápiz ahora
lo elevamos respecto al plano XY. Y no, además de tener la coordenada X y la coordenada Y, vamos a necesitar de una coordenada Z. O sea, que me dé la posición de este punto por encima del plano XY, ¿sí? Y por otro lado, este eje, este segmento AB, que está formando un ángulo con respecto a uno de los ejes, ¿sí? Ahora vamos a tener tres ejes. Vamos a tener el eje X, el eje Y y el eje Z, que va a estar perpendicular a este plano XY. Por lo tanto, este segmento puede estar formando, puede estar en forma oblicua en el espacio, formando tres ángulos respecto de cada uno de los ejes. Por lo tanto, ¿cuántos grados de libertad tendría un cuerpo, en este caso este lápiz, en el espacio? Tendría 6 grados de libertad, porque son las tres coordenadas lineales, X, Y y Z, y los tres ángulos tita, phi y gamma, que este segmento que define el lápiz forma con los tres ejes cartesianos. Bien, de cualquier manera, acuérdense que nosotros estamos en esta materia, en este curso, solamente considerando los movimientos planares de los cuerpos, ¿sí? Hablamos del espacio solamente para indicar algunos conceptos, nada más, pero todos los movimientos van a ser en el plano. Hablando de movimiento, acuérdense, también como repaso de los tipos de movimiento que ya lo hemos visto, un cuerpo en el plano se puede mover bajo tres tipos de movimiento, o la rotación pura, la traslación pura y la rototraslación. ¿Cómo definíamos la rotación pura? Era cuando un cuerpo, podíamos definir un punto del cuerpo rígido que se encontraba estacionario respecto del sistema XY. O sea, un punto que va a conformar el punto de intersección entre el eje, ¿sí? Y el plano. El eje de rotación de este cuerpo, ¿sí? El cual se hace sobre el plano. Entonces yo tengo este eje, este punto, ¿sí? Se logra por la intersección de este eje con el plano XY. Y respecto de este punto, este cuerpo puede rotar alrededor de ese eje, sobre el plano XY. Por lo tanto, este punto, si la rotación es pura, este punto se tenía que mantener estacionario dentro del plano XY. ¿Qué más sucedía? Que todos los puntos del cuerpo, todos los demás puntos del cuerpo, solo pueden hacer rotaciones, pueden seguir trayectorias circulares con centro en este eje. Y luego, que un segmento definido en el plano, en el cuerpo, solamente podía cambiar su orientación angular, ¿sí? En el plano. La traslación pura estaba definida por el hecho de que si nosotros definimos un segmento del cuerpo, este segmento, cuando el cuerpo se movía, ¿sí? Trasladándose, este segmento se mantenía paralelo a sí mismo. Esa traslación podía ser o rectilínea o curvilínea, ¿sí? Pero en todos los casos, las trayectorias del punto A, el rojito que está puesto acá, y el celestito que teníamos acá, ¿sí? Los dos puntos que definían al cuerpo, sus trayectorias se mantienen paralelas entre sí. Y en el caso de rototraslación, que es la suma de estos dos movimientos, o sea, el hecho de que estos dos movimientos se hacen simultáneamente, ¿cómo se va a caracterizar? El hecho de que este punto, que en la rotación pura se mantenía estacionario, en el caso de rototraslación va a cambiar continuamente de movimiento, de posición, perdón, respecto del plano XY. Y las trayectorias que seguirían los puntos A y B no serían paralelas entre sí. Y un segmento definido
en el cuerpo no sería paralelo a sí mismo en todas las posiciones correspondientes. ¿Sí? O sea, varía todo. Bien, esto era un pequeño repaso nada más. Bien. A partir de ahora vamos a entrar básicamente de lleno a lo que es el diseño, ¿sí?, de un mecanismo. O sea, el diseño, es decir, considerar todos los elementos que conforman a un mecanismo, ¿sí? Como vamos a ver, a medida que veamos este tema y los que siguen, donde vamos a ver los diferentes tipos de mecanismos que existen, los elabonamientos, los sistemas de leva, los sistemas de engranaje, los sistemas de cadena, los sistemas de correa, todos esos sistemas son básicamente formas comunes de un mecanismo básico, que, como ya vamos a ver, es el cuadrilátero articulado, y que está conformado por elementos que llamamos eslabones o juntas. Bien, entonces, empecemos por eslabones. ¿Qué son los eslabones? Los eslabones básicamente es un cuerpo rígido que posee al menos dos nodos. ¿Qué son los nodos? Son los puntos a través de los cuales los eslabones se unen, ¿sí? Para poder formar las articulaciones, ¿sí? Según lo que vemos en la pantalla, los eslabones podrían ser rígidos, que es lo que vamos a utilizar nosotros, ¿sí? Pero como conocimiento general, también vamos a decir que los eslabones pueden ser flexibles, pueden ser líquidos, pueden ser gaseosos o pueden ser magnéticos, ¿sí? Porque veamos qué son de vuelta los eslabones. Son los elementos, en este caso, porque está definido para el caso nuestro, nosotros vamos a trabajar con cuerpos rígidos, ¿sí? Pero son los elementos de unión, son los elementos que nos permiten transmitir el movimiento de un cuerpo a otro, ¿sí? Básicamente esa es la idea de un eslabón, la función de un eslabón. Entonces, yo quiero transmitir movimiento de un cuerpo a otro, y lo puedo hacer con los eslabones, ¿sí? Pero esos eslabones pueden ser rígidos, flexibles, líquidos, gaseosos y magnéticos. Entonces, ahí hemos puesto unos ejemplos. Teóricamente deberían estar funcionando para que no mostrar solamente las figuritas, sino que esto Sí, teóricamente tiene... eso estaba tratando de consultar a los chicos para ver si se veían, pero yo no lo estoy viendo que se muevan, desgraciadamente. De cualquier manera, los chicos lo van a Ahí está, tener para bajarlo, ahí así lo, que con ahí lo eso, estamos ahí viendo, está, ahí está. ingeniero Galdeano, ahí lo estamos viendo. Bueno, la idea era que ustedes tuvieran una animación para que viesen, ¿sí?, lo que estamos hablando. En el caso de flexibles, yo puedo transmitir movimiento desde a los distintos ejes, perdón. Esto sería un eje, este sería otro eje y este sería otro eje, donde están colocadas estas poleas, estas piezas redondas que son las poleas, y yo transmito el movimiento de un eje a otro a través de esta banda elástica que es una correa, ¿sí? Entonces, el eslabón en este caso sería un elemento flexible. En el caso que se muestra acá, esto yo creo que después lo van a ver en alguna materia que se llama máquinas hidráulicas. Esto conforma una turbina Pelton, que básicamente es un rodete que tiene palas que tienen forma de cuchara, y un chorro de agua
se inyecta sobre estas palas, haciendo que el rodete pueda girar. Entonces, en este caso, el agua es el elemento que comunica el movimiento, y en este caso es el líquido. En el caso de gaseosos, hemos puesto, por ejemplo, el caso de un motor, ¿sí? En la combustión, ¿no es cierto? Por acá ingresa un fluido que es aire con combustible. Ese combustible es encendido por una chispa, ¿sí? Entonces aumenta el volumen de ese aire y hace que este pistón baje y logre el movimiento de rotación a la salida. Entonces estamos utilizando un elemento gaseoso. Y en el caso de magnéticos, ¿sí? Estaríamos usando un eslabón, o sea, la acción magnética de un campo magnético sobre un núcleo. Esto es el caso de los cierres centralizados de los autos, el motor de arranque de un auto tiene un dispositivo como este. Bueno, son diferentes formas de transmitir movimiento entre cuerpos, básicamente. En el que nosotros vamos a trabajar es en el uso de elementos rígidos,